Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. En nombre del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud y de la Cámara de la Innovación Farmacéutica, la cual presido, les agradezco su presencia a través de nuestros canales digitales para participar en nuestro seminario Políticas de Medicamentos y Regulación de Precios. Abordar el excesivo gasto de medicamentos, gasto de bolsillo en medicamentos que presenta nuestro país es un imperativo ético, social y de eficiencia de gastos. Hoy, en este seguro foro, pretendemos profundizar el análisis y aportar a una visión realista sobre el diseño y características de coberturas y regulación de precios posibles en el contexto nacional, ante la situación actual de presupuesto público. También se abordará la discusión de distintas alternativas de regulación y ampliación de coberturas, identificando en cada caso ventajas y desventajas. Les recuerdo que este evento está siendo transmitido a través de nuestro canal de YouTube CIF Chile, en el que cuenta con un chat en vivo donde podrán enviar sus preguntas. También pueden dejar sus comentarios o dudas vía Twitter con el hashtag EventosCIF. Para nosotros es muy importante conocer su opinión y es por ello, tras la realización de este encuentro, recibirán un email de evaluación de ese seminario que no les llevará más de 3 minutos responder. A continuación, voy a pasar la palabra a la doctora Patricia Muñoz. Patricia es la decana de la Facultad de Medicina UDP, presidenta de ASOFAMED y representación del Consorcio de Universidades para Políticas de Salud. Patricia, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos los que se encuentran conectados en este segundo foro de políticas públicas de medicamentos que organiza el Consorcio de Universidades en Políticas de Salud y la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile. Decía que sin lugar a dudas, desde hace bastante tiempo, nuestro país se encuentra tensionado por temas relacionados con el sector salud y dentro de ellos con los medicamentos. Lo hemos escuchado en las noticias casi todos los días. El Consorcio de Universidades en Políticas de Salud nace ya hace cerca de 2 años como una iniciativa que reúne a un grupo de académicas y académicos, particularmente especialistas en salud pública y directivos de 8 universidades del país, como un espacio de diálogo reflexivo e independiente que pretende lograr consenso sobre los temas de salud que preocupan a nuestra población. Entre ellos, encontrar juntos una salida a todos aquellos problemas que afectan la salud pública de nuestro país y más que una propuesta en particular de cambio de nuestro sistema de salud, Chile necesita hoy definir un camino para lograrlo. En el marco de la crisis social que enfrentamos, resulta indiscutible asumir que el sistema de salud chileno requiere un cambio, que lo ponga de frente a las expectativas que hoy exige la ciudadanía, tanto en el sector público como en el privado, en la búsqueda de acuerdos para lograr configurar un sistema de salud que sea de todos y para todos y todas los chilenos y chilenas. Compartimos que nuestro sistema de salud es dicotómico y fragmentado, que funciona con 2 lógicas, que segrega a la población por riesgo y nivel de ingreso, que tiene altos grados de insatisfacción usuaria, esencialmente por tiempos de espera y calidad de atención en el sistema público, y un alto costo y discriminaciones en el privado. Por lo tanto, uno de los temas que hoy día nos aborda, el tema de los medicamentos, es de gran relevancia para nuestro país. En este segundo foro, tengo el agrado de presentar a nuestro conferencista, una persona muy importante y que nos convoca hoy día sobre este tema. El doctor Panos Canavos es profesor asociado de Política Internacional de Salud en el Departamento de Políticas de Salud de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, director adjunto del LSE Health y director de programas del Grupo de Investigación de Tecnología Médica. El doctor Canavos fue miembro de Harnett en Políticas de Atención de Salud en el Departamento de Atención Ambulatoria y Prevención de la Facultad de Medicina de Harvard y ha sido profesor invitado en la Universidad de Basilea, la Universidad de Delaware y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical del Hombre. Es economista de formación y enseña economía de la salud, economía y políticas farmacéuticas, financiamiento de la atención médica, negociaciones sobre atención médica y principios de evaluación de tecnologías sanitarias. Ha sido asesor de una serie de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales, incluida la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la Asociación Estadounidense para Jubilados y Ministerios de Salud de más de 28 países en transición, emergentes y en desarrollo en los aspectos económicos de la tecnología médica, medicamentos y dispositivos médicos respecto de regulación, competencia, prescripción apropiada y calidad de la atención, como así también el acceso a tecnologías médicas en países en vías de desarrollo, el control y tratamiento de enfermedades y la efectividad de la tecnología médica. Dejo con ustedes al doctor Canavos. Doctor Canavos, tiene la palabra. Thank you very much, Patricia. Muchas gracias, Patricia, y gracias también a CIF por la invitación y la posibilidad de estar con ustedes. Obviamente, estoy miles de kilómetros fuera de ustedes, son las 9 de la noche aquí en el Reino Unido, pero estoy encantado de estar con ustedes, aunque esté muy lejos, pero a la vez cerca de ustedes. Así es que, sin más que decir, y sacando ventaja de esta oportunidad que me dan, lo que me gustaría es comenzar la presentación, que ahora titulado Reducir el costo y el peso que cae en los bolsillos de las personas para los medicamentos. Opciones de políticas, eso es lo que voy a hablar. Y algunas de las opciones de políticas que quiero reflexionar después se relacionan a cómo intervenir o regular en los mercados farmacéuticos. Digamos, sin dejar la innovación a un lado, sino simplemente facilitar y mejorar el acceso a los medicamentos que son de mucha necesidad. Aquí tenemos la reseña que vamos a explorar con ustedes esta tarde. Se relaciona con los objetivos políticos de la industria farmacéutica nacional. Cualquier país tiene que tener un objetivo nacional de sus políticas farmacéuticas. También una comprensión de la intervención en los mercados farmacéuticos, con algunas comparaciones y benchmarking que vamos a compartir. Luego vamos a ver los temas relacionados con la adquisición de los medicamentos con patente y también la adquisición de los medicamentos sin patentes, que son los originadores, etcétera, que puedan haber expirado, o los medicamentos que también son genéricos. Por lo tanto, vamos a tener un efecto de competencia entre ellos, esas categorías. Asumo que hay un número de cosas que voy a hablar con ustedes en Chile. Ya son conocidos. Los supuestos que yo hago se relacionan con tres cosas. Primero, un supuesto con respecto al sistema de salud. En otras palabras, que existe ya sea a nivel nacional, regional o local, una entidad que pague a nivel nacional, regional y local, que reembolsa y paga para los medicamentos que están incluidos en el contexto nacional, regional o local. El segundo supuesto, asumo, de que existe una política de medicamentos nacionales. Vamos a ver qué significa en detalle. Y también esto significa efectivamente que existe una función de reembolso, que existe en el contexto del sistema de salud nacional, que decide qué medicamentos se cubren, con cuáles no, y algunos también tenemos un número de criterios que vamos a reseñar en un minuto. Y finalmente que existe un marco regulatorio, en otras palabras que existe un marco regulatorio institucional que es adecuado para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, pero también la bioequivalencia o biosimilaridad de los medicamentos que no tienen patente o que son genéricos. Esos son los tres supuestos que yo tengo y que yo asumo que existen también en el contexto chileno y que pueden mover la agenda hacia adelante. Cuando hablamos con respecto a los objetivos de una política nacional de medicamentos, podemos ver que tenemos distintos componentes. Eso incluye la capacidad de pagarlos, la selección de los medicamentos esenciales, financiamiento de medicamentos, sistemas de suministro, pero también muchos objetivos. Y los objetivos más importantes son el acceso, que las personas puedan pagar esos y que no incurran en un gasto oneroso en los bolsillos. Y esta calidad de los medicamentos es razonablemente bien conocida hasta la actualidad.
regulatoria y se relaciona con un tipo de elementos regulatorios que tengamos. El uso racional se relaciona hasta qué punto los médicos pueden hacer un buen uso de los medicamentos y no sobreprescriban los medicamentos. Efectivamente, puedan tomar el mejor interés de los pacientes cuando hagan su prescripción de los medicamentos, cuando los receten. Estos son los componentes y los objetivos de las políticas farmacéuticas nacionales. Ahora vayamos a algo que es distinto en el contexto de comprender por qué y cómo intervenimos en los mercados farmacéuticos. Y no es necesario decir que las personas que toman las decisiones en un contexto nacional, digamos Chile, en este caso en particular, se refieren a un número de criterios que tienen que ser satisfechos frente a los medicamentos que se recetan en cada uno de los pasos. Queremos que sean seguros, queremos que también estos medicamentos sean eficaces, que hayan probado que funcionan en las condiciones ideales, que se han hecho ensayos clínicos, por ejemplo, y recordemos, la eficacia y la efectividad es la competencia de los reguladores y sus agencias, pero más allá, queremos que los medicamentos sean efectivos. Vale decir que demuestren el efecto en las condiciones reales, que son las prácticas diarias clínicas. También queremos que sean eficientes. Y efectivamente eso significa que no vamos a gastar en exceso por estos medicamentos y estamos viendo la relación que se da entre los costos y efectos, costos y beneficios a la vez. Y queremos que también puedan ser capaces de ser pagados por los pacientes porque siempre tenemos un presupuesto finito. Y por supuesto, la pregunta es, ¿el sistema de salud puede darse el lujo de pagar por ellos? No. Si vemos la conversación que se dio 20 años atrás, el criterio principal para el reembolso o la cobertura de los medicamentos era la eficacia y la eficiencia. Ahora estamos haciendo un paso esencial para garantizar la efectividad, la eficiencia, pero también la capacidad de que los pacientes lo paguen. Entonces, veamos que todos estos criterios sean satisfechos antes de que pasemos un paso más allá. Por supuesto, eso requiere un número importante de incertidumbre, que voy a revisarlos en un minuto. ¿Cómo intervenimos entonces en los mercados farmacéuticos? Lo clave acá entonces básicamente es el gasto, que siempre es una función del precio y el volumen. También tenemos los proveedores que están sujetos a intervención a través del precio, pero también tenemos a los médicos, los farmacéuticos que prescriben y dispensan los medicamentos y están sujetos a ciertos tipos de intervención, incluyendo incentivos y desincentivos financieros, presupuestos, quizás la sustitución por genéricos, intervenciones a los márgenes de ganancias, etcétera. Y por supuesto, los pacientes, los copagos de los pacientes. Y para poder no estimular el uso frívolo que llamamos. Queremos asegurarnos que los copagos de los pacientes no sean excesivos, de tal forma que puedan perjudicar la capacidad de los pacientes de pagar. Eso. En un número de ocasiones hemos visto que hay un copago muy alto que perjudica la capacidad de que ellos puedan pagar y fuerza que los pacientes no tengan los medicamentos que necesiten. Y como hemos escuchado en la interacción de Patricia, que es un problema agudo en Chile aún. Entonces, las personas que toman las decisiones principalmente se enfocan en el lado de suministro para tener controles en los precios, pero de manera creciente vemos también un rango amplio de medidas que incluyen en el lado de la demanda, que son los médicos, los farmacéuticos, así como también los pacientes. Ahora veamos el número de países que incluyen el Reino Unido, Francia, España, Polonia, Italia, España, y los criterios que utilizan estos países para emitir un producto nuevo, un nuevo medicamento en el reembolso. En otros países, en otras palabras, cómo cubrirlo. Y podemos ver que es de importancia primaria son los criterios clínicos, presupuestarios, análisis costo-efectividad, a veces, bueno, como se hace en cada país, y vemos algunos países política industrial. Queremos asegurarnos que no solamente veamos las políticas de salud, de farmacéuticos también, sino que las políticas industriales y sus dimensiones en términos de las inversiones internas, investigación y desarrollo, manufactura, exportación, etcétera, etcétera. Otros criterios es el que cumple con los beneficios, y eso es tomar en cuenta las limitaciones
cómo vamos a reembolsar y cómo, qué volumen, tomamos en cuenta los precios externos para que no paguemos en exceso en los medicamentos que usamos en nuestros países, y también utilizamos las licitaciones. Y después vamos a ver las licitaciones. Podemos ver un rango amplio entonces de medidas de política para informar los reembolsos de nuevos medicamentos. Ahora hablemos sobre la adquisición en los medicamentos que tienen patentes, teniendo en cuenta, sí, que por lo general un 20 a 25% de los medicamentos en términos de volumen que se consumen en los países desarrollados o de ingresos medios tienen un impacto en los medicamentos, pero también tenemos que tener en cuenta que estos medicamentos tienen una correspondencia entre el 60 y 80% del gasto farmacéutico total. Tenemos bajo volumen, pero un alto gasto significativo, que es una situación que es opuesta cuando vemos a los medicamentos sin patente, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, cuando vemos a los medicamentos con patentes, vamos a explorar una situación donde los medicamentos nuevos e innovadores se caracterizan por un poder de monopolio, porque están protegidos por un derecho de propiedad. Para este tipo de medicamentos, entonces, tenemos 4 métodos claves para llegar a un precio potencialmente que sea capaz de ser pagado por los pacientes. La primera metodología, que no lo vamos a ver con mucho detalle, es la tasa de retorno de la regulación, en la cual estamos controlando la tasa de capital en vez de controlar los precios. Y es el tipo de esquema que tenemos en el Reino Unido, que nos permite una libertad en la determinación de precios, pero también una tasa de retorno finita en el capital empleado. Es un esquema complejo y quizás necesitaríamos otro seminario completo para explicarlo en detalle. Pero lo que es interesante es la segunda metodología y la tercera, que voy a enfocarme con mayor detalle. La primera en la determinación de precio y la negociación, específicamente cómo se relaciona a la referencia externa de precio. Ustedes la han escuchado seguramente que se relaciona explícitamente a establecer precios basados en los precios del mismo producto que se da en otros países y seleccionar un promedio del más bajo o del medio de una canasta de países. Y podemos ver algunos ejemplos que de hecho han implementado hasta cierto punto esa referencia de precios externos. También tenemos el precio más un margen, que predominantemente es un tipo de abajo hacia arriba que se utiliza de manera no muy frecuente, pero vemos que se da en India, Pakistán o Irán. La tercera metodología es la evaluación de valor a través de una evaluación de tecnología de salud, donde pagamos por un valor y que es multifacético, vale decir, tenemos una serie de beneficios, ya sean clínicos, de seguridad, pero también un rango de otros beneficios que pueden contribuir al valor del producto. Y aquí tenemos un número de distintas alternativas o metodologías. Una es la determinación costo-efectividad, y podemos ver algunos ejemplos que utilizan Inglaterra, los Países Bajos, Suecia, Australia. Tenemos una evaluación comparativa de beneficios clínicos, Francia y Alemania, donde vemos los aspectos clínicos, pero también los beneficios agregados clínicos. Y llegamos a un precio a través de una negociación. Y tenemos una determinación basada en el valor, como el que tiene Inglaterra y Suecia, donde tomamos en cuenta un rango más amplio de conjunto de criterios o dimensiones o valores más allá de los efectos. Como una cuarta metodología, que el control del uso, que explícitamente está vinculado al precio a un volumen. Pero no voy a verlo en detalle por el tiempo que nos tomaría. Simplemente me voy a enfocar en la referencia externa y la evaluación de valor. Ahora, al ver las referencias externas en la determinación de precio, se ha utilizado de manera extensa, pero creo que se utiliza más que nada en los últimos 4 a 5 años y parece estar quizás alejándose un poco, pero es un sistema que se basa en ver los países que se dan en otros países y llegar a una lista de precios en el país de destino, tomando el promedio del precio más bajo y precio intermedio de una canasta de países. Uno de los problemas más importantes, y podemos ver algunos de los problemas, al menos 5 puse aquí en la lista, pero uno de los problemas más importantes
de esta referencia de precios externos es la incapacidad para reflexionar sobre los precios netos. Los precios netos son claves que efectivamente se relacionan a cuánto en la práctica los seguros de salud pagan por los medicamentos. Por lo tanto, existe una discrepancia enorme entre un precio de lista y el precio neto. Y obviamente cuando estamos determinando los precios basados en la precio de lista que se da en otros países, no tenemos idea alguna sobre el precio neto. Y es por eso que es necesario seguirlo con una negociación en precios para los propósitos de reembolso. Por lo tanto, hay algunas ventajas, pero también muchas desventajas de esta referencia de precios externos. Y aquí tenemos una lista en pantalla, como ya lo aludí en esta diapositiva. Por ejemplo, ¿qué tipo de opción de precio estamos optando? ¿Con qué frecuencia estamos revisando estos precios? Mientras más inestable el sistema, más complejo es. ¿Y cómo se utilizan estas referencias de precios externos? Se utiliza de manera explícita o en la fijación de precios o en el precio y reembolso, etcétera. Hay un montón de variables. Por lo tanto, es un sistema que ha sido muy popular por una variedad de razones, por la simplicidad que pueda tener. Y muchos países tienen una canasta muy enorme que efectivamente hacen que esta funcionalidad del sistema sea difícil de mantener. Y aquí vemos el uso de esta evaluación ETSA que regula los precios basados en las dimensiones y beneficios clínicos y que los medicamentos proporcionan. El uso de la ETSA se relaciona a un número de países que vemos en la diapositiva y en Europa. Y obviamente este no es una lista exhaustiva, pero también las Américas, en Asia y en Oceanía. Ha sido muy popular en los últimos 10 años, si no es más. Y hay obviamente muchas ventajas y desventajas de ese sistema. Y quería revisar algunos de los problemas claves en relación a cómo se llegan a estos precios que puedan ser capaces de ser pagados por los pacientes basados en el valor y también he aludido anteriormente a los modelos de ETSA y he reseñado 3 y quería resaltar esta metodología una vez más. La evaluación de beneficios comparativos que utiliza un ranking de productos para llegar a un valor comparativo. Y obviamente la decisión de determinación de precio, que es una función de la negociación y otros criterios más allá de los beneficios clínicos. También la efectividad clínica y costo efectiva, que se relaciona y ve tanto los aspectos clínicos, efectos clínicos, también costo efectividad. Y voy a volver a ese tema después, pero también podemos ver algunos ejemplos en Suecia y Canadá, por ejemplo. Y también el modelo de determinación basado en valor, que toma en consideración costo-efecto, pero también algunas dimensiones adicionales de beneficios, más allá de los beneficios clínicos que podemos ver, como Suecia, Italia o Reino Unido, que están siguiendo este tipo de modelos. Ahora, ¿cómo tomamos estas decisiones? En las evaluaciones de tecnologías. Si hacemos la comparación en la costo-efectividad, utilizamos una evaluación económica y llegamos a un umbral. Ustedes quizás escucharon la OMS y el umbral de la OMS, una vez el PIB per cápita por unidad de beneficio de salud. Esa es una unidad ganada. Ese es el umbral que estamos utilizando. En la evaluación de beneficios clínicos, como mencioné anteriormente, ranqueamos los productos basados en la evidencia y un rango de otros criterios. El tipo de juicio y evaluación que hacemos en la costo-efectividad y el análisis que tiene que hacerse, pero también en parte de los beneficios comparativos son tanto científicos, pero también valores sociales. Y la evaluación científica se relaciona a la disponibilidad de la evidencia, cuán confiable es el medicamento, también el carácter apropiado de los subgrupos. Por ejemplo, si un producto se da a distintos subgrupos, potencialmente pueden ser una población elegible, cuán generalizar se puede hacer esto, ya sea si capturamos la calidad de vida o no, porque hay una serie de facetas
que es muy importante, y cómo manejamos también la incertidumbre, tomando en cuenta también que es extremadamente importante en un número de nuevas terapias, especialmente en el contexto de identificar si estos son efectivos en la vida real o no. También tenemos un valor de juicios sociales, que son las dimensiones que van más allá del enfoque tradicional de la eficacia. Y aquí, por ejemplo, tenemos temas como la severidad de la enfermedad, las intervenciones al final de la vida, la innovación de la tecnología, pero también abordar temas con respecto a la inequidad, con respecto a la salud. Por ejemplo, en el Reino Unido, estamos preparados para pagar más por los medicamentos que se le dan a los pacientes que están cerca del fin de sus vidas. Así que las evaluaciones del valor social se toman en cuenta muy frecuentemente y es un factor importante acá. Pero también existe una falta de una métrica apropiada para hacerlo de manera sistemática y de tal forma que se hace ad hoc, de manera ad hoc. Y eso es una limitación de la evaluación ETSA, utilizando los valores sociales y como un predictor del valor que pueda tener. Pero a la vez, esta ETSA y sus organizaciones, sabemos muchos países latinoamericanos que sí tienen esta evaluación de tecnologías de salud o ETSA. Brasil, por ejemplo, tiene una organización independiente. Colombia también, si vemos NICE en el Reino Unido también. Generan una evaluación también científica y social, pero el tipo de criterios que tomamos en consideración se relaciona con todos estos elementos que vemos al lado izquierdo en la pantalla. Por ejemplo, la carga de la enfermedad, los criterios terapéuticos, los criterios de seguridad, innovación, pero también aspectos socioeconómicos. La intensidad con la cual tomamos estos criterios en consideración muestran bajo cada uno de los nombres de los países. Vemos que en la situación en Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra, Italia, etcétera, hasta España. A mayor número de asteriscos, mayor entonces es la importancia del criterio. A menor asterisco, más suave es el color, menor es el criterio que se considera para cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, observamos que hay una uniformidad entre los países con respecto a los criterios terapéuticos de seguridad, pero hay diferencias significativas en los países con respecto a cómo tratamos la innovación. Por ejemplo, en términos de novedad clínica, naturaleza del tratamiento o la facilidad del uso y confort, pero también con respecto a los criterios socioeconómicos, impacto en la salud pública, presupuestario o productividad social. Y hay similitudes y diferencias entre los países, y eso nos lleva a las dimensiones para llegar a una costo-efectividad de los valores, los beneficios clínicos, desde una perspectiva nacional. Por lo tanto, reconocemos que puede haber consideraciones importantes que son únicas para cada uno de estos países. Yo mencioné anteriormente los umbrales, y aquí tenemos un tipo de umbral. Reconocemos entonces que existe un costo por unidad de ganancia de salud que podemos medirlo a través de un análisis de utilidad de salud. Para aquellos de ustedes que han escuchado al año ajustado por años de calidad de salud y cuáles son los ajustes que hacemos a este año de salud y la probabilidad de rechazo. A mayor es el costo por el año ajustado a la salud, mayor es la probabilidad que vamos a rechazar una tecnología. Y créanme, hay muchas tecnologías que son demasiado costosas. Vale decir, el costo por este año ajustado de salud es tan alto que estamos preparados para pagar o no. Y la probabilidad es, y la pregunta es, ¿qué estamos preparados para pagar? Si tomamos este ejemplo en particular en consideración, podemos querer pagar quizás algo hasta 20 y 30.000 libras, que es el ejemplo del Reino Unido en este caso. Podemos extenderlo hasta 50.000 libras, pero solo para los casos de fines de vida, las tecnologías que se dan en las terapias para el fin de la vida. Y también incluso podríamos llegarlo hasta 100.000 libras para el costo del año extendido de salud del medicamento ultra huérfano. Por lo tanto, tenemos estos enfoques para aceptar las tecnologías
en el reembolso, hasta 100.000, hasta 50.000 y hasta 100.000 libras. Pero por supuesto, hay otras opciones que no quiero ver en detalle, pero quizás puede haber más tiempo después en las preguntas para abordar algunas de las peculiaridades de utilizar estos umbrales para llegar a esas decisiones para las nuevas tecnologías. Pero también quería compartir con ustedes cómo tomamos estos evaluaciones de valor o juicio de valor social. Y aquí tenemos una evidencia de algunos medicamentos, 15 en total, a lo largo de 100 organizaciones de evaluación de salud. Los distintos colores representan distintos juicios de valor social y los números en cada uno de estos recuadros de color se relaciona al número de medicamentos por los cuales este juicio de valor social se ha mencionado. Por ejemplo, uno nota acá que el azul prevalece. El azul es la severidad. Por lo tanto, la severidad es un juicio de valor social importantísimo. Si una ETCA y una organización reconoce que la severidad entonces es importante, es probable entonces que al fin y al cabo esa tecnología pueda ser cubierta. Incluso bajo las circunstancias en las cuales su costo efectividad no sea la mejor o tan buena como nosotros hubiésemos esperado. Pero hay otras dimensiones de juicios de valor social que incluyen el impacto en el trabajo y la actividad, una necesidad no satisfecha, la mejora de la calidad de vida, administración de ventajas, nuevos mecanismos de acción y la lista que ven al lado derecho de la diapositiva. Uno notará también que las agencias en Reino Unido, en Escocia, Australia, Canadá, Francia, Suecia, siempre toman en consideración estos juicios de valor social cuando toman decisiones con respecto a la cobertura de medicamentos nuevos. Ahora, ¿cuál es el impacto de las evaluaciones de tecnología de salud? Que pueda llevar a un rechazo al reembolso o una tecnología nueva. O lleva a restricciones para el acceso a nuevas tecnologías. Y algunas restricciones son difíciles de hacer cumplir más que otras. Y la implementación de las recomendaciones no siempre es automática. Y a veces la mera intención de hacer una ETSA puede generar un impacto en el uso del producto. Por ejemplo, quizás uno no pueda tener ningún uso si existe una intención de evaluar la tecnología por parte de una organización independiente que hace este tipo de labor. Tenemos un número de cosas que tenemos que comprender desde la ETSA, pero una de las cosas que es muy difícil llegar a una conclusión es cómo abordar la incertidumbre. Recordemos que desde el punto de aprobar un nuevo medicamento no tenemos la efectividad, pero sí tenemos eficacia. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a la efectividad desde el punto de tomar una decisión con respecto a la cobertura de nuevos medicamentos? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre con respecto a su valor terapéutico, incertidumbre con respecto a la práctica de la dosis diaria, quién podría beneficiarse más, etcétera, etcétera. En otras palabras, no sabemos si este medicamento nuevo que tiene una eficacia y su información, si de hecho se relaciona o tiene un desempeño bueno en la práctica clínica diaria, en otras palabras, la efectividad. Y quería abordar, hemos dividido un número de criterios, un número de herramientas que nosotros llamamos herramientas de cómo podemos compartir el riesgo. Y aquí tenemos ver cómo este acuerdo de gestión de ingreso y una combinación de ambos para ver cómo se dan los resultados. El tipo de riesgo que estamos tratando de abordar, ya sea si estamos hablando de este acuerdo de compartir riesgos o a la cobertura, ¿quién podría ser el paciente adecuado? Por ejemplo, quiero comprender quién es el paciente adecuado para este medicamento. Si el valor clínico, estamos tratando de compilar nuevos datos, información también. Queremos abordar también una costo-efectividad baja y estamos tratando de comprender también si ciertos subgrupos pueden tener mejor efectividad, en otras palabras, en la vida real, que otros subgrupos. Pero no necesariamente estamos viendo el gasto y el presupuesto. Hay otras herramientas que nos ayudan a comprender y en este sobregasto limitado. Por ejemplo, el acuerdo precio-volumen
ese tipo de acuerdos. Entonces, lo que vemos en la diapositiva acá es un rango de acuerdos gerenciados de ingreso en el lado izquierdo y también el tipo de riesgos que vemos también estos riesgos en la parte superior de la diapositiva. El riesgo de los pacientes adecuados, si es un valor clínico, una baja costo-efectividad y también limitaciones presupuestarias. Y aquí tenemos un ejercicio de mapeo basado en algunos acuerdos que hicimos hace un tiempo para la Unión Europea, que efectivamente está viendo a distintos acuerdos de entrada gerenciados. Y lo que vemos al lado izquierdo del gráfico acá son número de esquemas o número de medicamentos que se pueden utilizar y, por supuesto, cuál es la situación y cómo se ve en un número de países. Tenemos, por ejemplo, en un país como Italia, acuerdos precio-volumen, tenemos pagos por resultados, se requiere, en otras palabras, que se demuestre que el medicamento funcione, de lo contrario no hay reembolso ni pago. Hay calce de precio, recopilación de datos, etcétera, etcétera. Que hay un rango amplio, como ven, de conjunto de políticas, herramientas con respecto a compartir el riesgo. Bien, ya hablé entonces un poco sobre cómo determinar el precio y cómo impacta los medicamentos. Ahora es momento de enfocarnos un poco en los medicamentos sin patentes y quiero incluir no solamente acá al originador que ha excluido su patente no está ahí en ese momento. El 75% de casi todos los medicamentos consumidos en los países desarrollados de ingresos medios son genéricos o sin patente. El medicamento ya ha expirado su patente y en 20-40% del gasto farmacéutico total en esos países. 3/4 entonces de todos los medicamentos en 1/3 de todo el gasto. Ahora, desde el lado de la oferta, podemos enfocarnos en un número de metodologías de determinación de precios y metodologías de reembolso para regular o intervenir en este mercado de medicamentos sin patente. Este mercado es muy interesante porque es muy disimilar con respecto a los medicamentos, el medicamento donde tiene patente. Aquí ellos tienen un monopolio, pero el sin patente está caracterizado por la competencia porque tenemos el ingreso de los genéricos o los que no tienen patente. Y una de las herramientas que tenemos es la efectividad, que es reconocer efectivamente que no debiéramos hacer nada, vale decir la no intervención. Por lo tanto, permitimos los medicamentos y los precios libres. Y esta es la situación que tenemos en los países como Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos. No intervenimos en el mercado en ese caso y asumimos, y de hecho ocurre así, que el mercado hará sus propios ajustes y los precios van a bajar después que ya ha expirado la patente. La segunda metodología, más allá de no hacer nada, es lo que se llama el límite de precio o generar un techo, un límite de precio. El precio de los genéricos va a ser un porcentaje más bajo que la marca originadora. Típicamente todo lo que está entre 40 a 70% más bajo que la marca que ha originado una vez que ha expirado la patente. Tenemos una metodología alternativa que, digamos, hacemos una limitación de precio con la competencia gerenciada, vale decir, mientras más genéricos ingresen al mercado, especialmente con una molécula, un mercado de molécula especial, esto va a implicar una disminución de precios mayores. En vez de tener un 60% de las marcas originadores, después que ha expirado la patente, más genéricos va a significar que los precios van a disminuir en un 65 o más por ciento. Y también tenemos una metodología de reembolso que se llama un precio de referencia interna, que es distinto a la referencia de precios externa que mencioné hace un poco. Esta determinación de referencia internos es una agrupación de los reembolsos, la mayor parte de los precios más bajos. Y nosotros distinguimos entre dos tipos de determinación de referencia de precio. El primero es determinación de referencias moleculares, que por lo general significa que tenemos todas las versiones de los originadores y los genéricos de una molécula
de un originador cuya patente ha expirado, y también los determinación de referencia terapéuticos, que tenemos todas las versiones originadores y genéricos de las moléculas originadores que pertenecen a una clase terapéutica, por ejemplo, las estatinas. Y tenemos todas las originadores y los genéricos en ese grupo y reembolsamos al más bajo. Alguien podría prescribir, por ejemplo, una estatina, una con marca, o podría ser reembolsada con una estatina genérica. Por lo tanto, esto obviamente nos hace preguntarnos sobre la calidad de la atención o la capacidad de sustituir las distintas terapias, y por supuesto está limitado en un número de áreas terapéuticas donde existe evidencia suficiente que esta capacidad de sustituir entre las opciones de medicamentos existe. Y la metodología final, basada en la cual podemos controlar la tasa de reembolso de los productos sin patentes, es las licitaciones. Y es lo que yo llamo la arma nuclear, que voy a explicar en un segundo. Las licitaciones en los mercados ambulatorios se llama MEAE, que es el acuerdo de entrada o acceso más económico, o licitador económicamente más ventajoso en español, que es el precio más bajo. Y lo que estamos pidiendo a los fabricantes es que envíen una licitación sellada y que después se abre, y no hay manera que los competidores puedan saber cuál es la estrategia. Siempre va a haber competidores ahí, por supuesto, y por lo tanto, los fabricantes que tengan el precio más bajo van a ganar la licitación. Eso se llama licitación económicamente más ventajosa, MEAT en inglés. Y luego introdujimos criterios adicionales que se relacionan a la disponibilidad de servir a todo el mercado, por ejemplo, o la capacidad de suministrar una porción importante del mercado. Podemos tener otras restricciones o criterios que también pueden ser importantes, como la calidad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que frecuentemente MEAT es el único criterio licitador económicamente más ventajoso. Ahora veamos en la práctica qué ha ocurrido en una situación donde tenemos la referencia de determinación de precio y un sistema de licitación que se introdujo. Aquí tenemos una diapositiva que les muestra la evidencia de los Países Bajos. Los holandeses introdujeron la licitación, tenían una determinación de precios internos para los medicamentos sin patentes hasta mayo del 2008 e introdujeron esta licitación para parte del mercado en junio del 2008. Y obviamente esa situación continúa hasta la fecha, con distintas licitaciones hasta 2010, 11, 12. Y aquí les muestro el periodo inicial donde los precios de los medicamentos, de hecho, se basaron en estos precios de referencia interna y después en otros sistemas. Tomamos omeprazol, el primer medicamento, 20 miligramos. 2008, el precio por unidad, por tableta, por cápsula era 0,36 centavos de euro. En junio del 2008, cuando se introdujo la licitación, colapsó 88%. En septiembre, hubo otra licitación, nuevamente colapsó a 2 centavos. Y en febrero de 2012, en otra ola de licitación, el precio bajó aún más. Bueno, llegó hasta 2 centavos. Entonces, uno podía comprar efectivamente una caja de medicamentos por 60 centavos. Por lo tanto, el cambio fue fundamental en términos de precios para un tipo básico de medicamentos en un país que por lo general es el tamaño de Chile. Ahora hablemos un poco sobre los elementos de una política de géneros ópticos, y ahora voy rápido. Un acceso rápido a las provisiones VOLAR, que en las autoridades, una regulación autoritaria robusta, regulación de precios frecuentes, competencia de licitaciones, también competencia de precios libres, también énfasis en la prescripción de genéricos, incentivo en que la gente no tenga que pagar o copagar por los medicamentos más costosos, y también los mismos copagos para los genéricos, etcétera. Por lo tanto, como ven, hay elementos para una política óptima de genéricos que los países puedan adoptar
o quisieran implementar. Ahora voy a terminar porque estoy al tanto que me he tomado más tiempo del que tenía asignado, pero en términos de algunas conclusiones muy rápidas y las cosas importantes a tener en cuenta, he mencionado estrategias distintas, desde la regulación del lado del suministro o los medicamentos con patentes, pero también a los medicamentos sin patentes. Ninguno de ellos son perfectos. Hay ventajas y desventajas, como vimos. Pero hay diferencias significativas entre las estrategias de adquisición tanto para los medicamentos con patentes y sin patentes. Existen de manera creciente con respecto a los medicamentos con patentes una preferencia para las evaluaciones basadas en valores en comparación con los precios de referencias externas. Y con respecto a los medicamentos sin patentes, hay una preferencia para una limitación agresiva de precios, a menos que, por supuesto, el mercado pueda adoptar lo que se llama el enfoque de licitaciones, que da como resultado una disminución significativa del precio en el tiempo. El lado de la oferta tiene que ser complementada y eso es muy importante de tener en cuenta con acción desde el lado de la demanda. En otras palabras, nunca introducir recortes de precios o intervenir en el precio de los medicamentos sin una intervención igualitaria en la prescripción, en las clínicas guías, incentivos, en otras palabras, tratar de controlar la conducta de los clínicos, farmacéuticos, pero también la conducta de los pacientes y el tipo de demanda que tienen en el sistema de atención de salud. Y con eso me gustaría concluir y darle gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Canavos, por su interesante presentación. Le invito ahora a sumarse al panel y al foro de discusión avanzando hacia la disminución del gasto de bolsillo en Chile. Voy a pasar ahora la palabra a Manuel Inostroza, secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades, quien presentará a los panelistas y moderará el panel de discusión. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, Marta. Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo seminario, organizado conjuntamente por la Cámara de Innovación Farmacéutica y el Consorcio de Universidades para Políticas de Salud. Tenemos a continuación un panel muy interesante de grandes invitados e invitadas. Quisiera ir incorporando en primer lugar al diputado Juan Luis Castro. Él es diputado por el distrito número 15 de la región de O'Higgins y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al senador Francisco Chaguán, senador por la región de Valparaíso. Él también es miembro de la Comisión de Salud, pero del Senado. A Andrea Martone, nuestra invitada como asesora legislativa. Andrea es abogada y fue un actor fundamental en la redacción del proyecto de ley Ricarte Soto, ya en implementación hace varios años en nuestro país. También nos acompaña Ana Nieto, es la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ana. Ronnie Lenz, un invitado también y miembro de la Casa de nuestro Consorcio de Universidades, también está en su calidad de presidente de ISPOT, la Sociedad Científica Chilena en términos de la evaluación económica de salud de medicamentos, y académico de la Universidad Andrés Bello. Y para el final también nuestra anfitriona y participante de este panel, Mariela Formas, vicepresidenta ejecutiva de la CIF. Y con ellos llevaremos a cabo una conversación, y por cierto también con el profesor Canavos, de lo que ha sido esta interesantísima provocación con su presentación. Quisiera partir, vamos a hacer primero algunas preguntas, esperamos respuestas cortas, señores invitados. La idea es que ojalá en un margen de 3 minutos puedan expresar sus principales ideas. Yo trataré de controlar el tiempo para así tener espacio de dar al menos unas 2 vueltas. Y finalmente la tercera ronda la haremos con preguntas que vengan del público a nuestro chat y que yo las compartiré con cada uno de ustedes. Quisiera partir por el diputado Juan Luis Castro, quien ha visto esta interesante análisis del profesor Canavos de la experiencia internacional, particularmente en los países de la OECD, y esta distinción en regulación diferenciada para los medicamentos con patente y para los medicamentos genéricos o sin patentes. ¿Cómo ve usted, diputado, cuál podría ser el espacio político en nuestro Parlamento
para acoger este tipo de experiencia internacional de ordenamiento académico y técnico, a la luz de que el debate nuestro ha estado un poco, de repente, un poco confuso y tal vez con algún grado de desorden, me atrevería a decir yo. Tuvimos una ley de fármacos 1, estamos haciendo la ley de fármacos 2, porque la ley de fármacos 1 no tuvo todo el impacto esperado. ¿Cómo ve usted la posibilidad del espacio político para la incorporación de estos aprendizajes internacionales, diputado? Sí, bueno, agradezco la invitación, Manuel. Yo creo que tenemos espacio político, porque hoy día tenemos un fenómeno en Chile: los genéricos como líneas son bastante baratos, los medicamentos de marca son bastante caros, no hay seguros de salud que tengan reembolso en nuestro país, que es un grave problema, y la emergencia de los genéricos de marca después de la ley de bioequivalencia naturalmente marcó un escenario también complejo, son más del 40% del mercado. Hoy día estamos en tránsito de definir una intercambiabilidad, pasar de bioequivalencia a intercambiabilidad, debate que no está exento de problemas. No hay todavía un atisbo de solución concreto de cómo eso, que lo estamos abordando en la comisión mixta, va a derivar finalmente en un escenario regulatorio claro para todos. Eso va a determinar mucho también que no tengamos contradicciones, por ejemplo, en cuanto a que tengamos en el futuro, por la vía de que no existan genéricos de marca, que es un camino posible, o se disminuya su oferta en el mercado, tengamos un alza de los genéricos, que sería un problema desde el punto de vista del acceso. Obviamente las marcas, las innovadoras sobre todo, que tienen un precio bastante elevado en nuestro país, son quienes deberían tener una cobertura de seguros de salud, que la ley FONASA, que está actualmente en el Congreso, a pesar de que lo requerimos en su momento, no ha tenido suficiencia para poder dar una visión más integral de lo que debería ser el seguro público de salud en esta dimensión. Los medicamentos y otra área que yo también la señalo siempre, que es el área odontológica, es muy, muy sensible en nuestro país donde no hay FONASA. Luego, con ese escenario en la mano, a mi modo de ver, nosotros deberíamos ir a un esquema de regulación de precios por la vía del Observatorio Internacional de Precios, que ya está avanzado en la discusión de ambas cámaras. Ese observatorio debiera tener un benchmarking que permitiese efectivamente, como en algunos países, lo que mencionó el profesor, tener un efecto de regulación de precios por la vía de esa parte, ¿verdad?, de precios, o rangos de precios que sean observables, que permita hacer un nivel de control de precios razonable. La ley de Senabas, que aprobamos hace poco, tiene dos méritos. Una, que efectivamente intenta romper la cadena de distribución, que siempre ha sido muy confusa, muy irregular en las maneras en que hoy día desde los productores hasta los dispensadores llegan los remedios. Me parece que es interesante y profundizar. Y segundo, también está estableciendo límites máximos de precio, ya una cantidad de un poco más de 100 productos que están precisamente por la vía de la distribución gradual y progresiva. Yo en eso hice una indicación que fue aceptada finalmente en las dos cámaras, y vamos a tener incluso hasta el nivel de las cadenas farmacéuticas quienes acepten este mecanismo de que Senabas les distribuya una línea también de acotar los precios en un grupo importante de medicamentos. Nos falta mucho judicialización, precisamente porque hay todavía problemas serios en materia de judicialización. Las cortes están fallando de una cierta manera determinada, obviamente con un efecto económico al Estado muy grande. En eso la ley Ricardo Soto quiera dar señales mucho más contundentes, como aquellos medicamentos de alto costo, de baja prevalencia, pero se va la vida de una persona, puedan dejar de estar en el mundo de la judicialización. Y creo que es un tema de cómo los márgenes de utilidad o de ganancia de la industria farmacéutica, como en otras áreas en nuestro país existen, de hecho hace poco lo hicimos en el área de la energía eléctrica, se establecieron márgenes, es un tema que no puede ser tabú. Yo no creo que en Chile vayamos a una fijación de precios. ¿No? Yo no sería partidario de un esquema tan drástico como ese, no lo veo, y lo digo como socialista, en fin, no creo que sea ese el camino, pero sí creo que debiéramos tener un fuerte observatorio internacional de precios con sanciones claras y explícitas, como en otros países latinoamericanos, a quienes se salgan de una banda de precios observable, ¿verdad?, que sea en ese sentido razonable. Okay. Esos son los puntos que yo diría que el supuesto básico del profesor es que hubiera reembolso en el sistema de salud. Ese supuesto básico no lo tenemos en Chile, lamentablemente. No existe ese supuesto básico que es esencial, obviamente, que debiéramos contenerlo en las leyes del seguro público de salud, que está pendiente su debate en medio de la pandemia y todavía no tiene un destino claro y cierto. Manuel.
Muchas gracias, Juan Luis. Senador, un poco tal vez en la misma línea de la pregunta me engancho del último comentario del diputado. Esta posibilidad de revisar más integralmente el conjunto de reformas, porque uno de los supuestos que nos plantea el profesor Cánavos es que haya reembolso para un conjunto importante de medicamentos ambulatorios, cosa que en el caso chileno avanzamos muy parcialmente con el auge a partir del 2005, pero hay una canasta muy importante hoy día de medicamentos que queda fuera y son la gran causa de gasto de bolsillo en Chile, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Entonces, ¿qué posibilidad ve usted de articular, de integrar las reformas por el lado de la ley de medicamentos, pero también por el lado de la modificación a la ley de FONASA, la modificación a la ley de ISAPRE, que hoy día parecen como muy descoordinadas en su articulación para hacer más coherente la política de medicamentos en este caso? Primero, Manuel, agradecer la oportunidad de poder conversar sobre este tema, saludar, por supuesto, a Juan Luis, a Ronnie, a Ana Victoria, a Mariela y a Andrea, y señalarles claramente que acá es absolutamente necesario enfrentar una problemática que es de suyo relevante, que es el porcentaje de gasto de bolsillo que hoy día tienen los hogares chilenos. Estamos hablando del 35,8%, de acuerdo a un informe de enero del 2019, que representa el 2,2% del gasto total del hogar, pero si uno se concentra solo en aquellos hogares que realmente compran medicamentos, esto llega al 53,4%. Estamos hablando de una situación bastante compleja desde el punto de vista del peso del gasto de bolsillo, desde el punto de vista de la adquisición de medicamentos. Y acá nosotros hemos planteado varios temas. El primero dice relación en cómo somos capaces de enfrentar coetáneamente, conjuntamente, la modificación del sistema privado de salud, conjuntamente y en la misma Comisión de Salud del Senado, con la ley de fortalecimiento de FONASA. Este es un tema que nosotros le hemos pedido al gobierno del presidente Piñera, se lo pedimos al anterior ministro, el ministro Mañalich, y ahora esperamos concretarlo con el ministro Opari. Creemos sin lugar a dudas que por una parte están los temas que dicen relación con los nudos críticos del sistema privado de salud, que dicen relación con la preexistencia, las tablas de factores y ciertamente con las alzas unitarias en los planes de salud que tenemos que enfrentar. Por otra parte, tener la posibilidad de generar un plan garantizado de salud que sea espejo, tanto en FONASA como en el sistema de ISAPRE, y con un seguro de medicamentos que permita justamente el reembolso de medicamentos por parte del Estado, cuestión que nosotros logramos finalmente que el gobierno presentara el proyecto, pero ciertamente, si bien había voluntad para poder avanzar, ese proyecto quedó embancado en la Cámara de Diputados sin urgencia legislativa, que a nuestro juicio claramente no responden a una necesidad ineludible de los chilenos. Luego de señalado lo anterior, creemos que acá es muy importante que el gobierno pueda retirar el proyecto de fortalecimiento de FONASA desde la Cámara de Diputados y reingresarlo por el Senado para los efectos de poder asegurarnos efectivamente la posibilidad de avanzar en esta dirección. Otro tema dice relación con lo que se ha discutido en este foro, dice relación fundamentalmente con la ley Ricarte Soto. La ley Ricarte Soto, y tal como nosotros nos opusimos con fuerza en su momento respecto de una norma que no decía relación con el proyecto, de alguna manera establece trabas fundamentalmente para poder efectuar estudios clínicos en nuestro país. Y este es un tema que nosotros nos opusimos con mucha fuerza, esto fue durante el gobierno de la expresidenta Bachelet. La ley Ricarte Soto nosotros la empujamos con mucha fuerza en términos de generar un fondo nacional de medicamentos. De hecho, la primera marcha de enfermos terminales me tocó encabezarla como abogado ad honorem gratuito de la agrupación de enfermos terminales y catastróficos de Chile el año 2001, pidiéndole al Congreso justamente la necesidad de crear un fondo nacional de medicamentos. Yo no era parlamentario en aquel entonces, y ciertamente la ley Ricarte Soto responde a una necesidad, pero ciertamente el exceso regulatorio para aquellos estudios clínicos que se realizaban en nuestro país, sin lugar a dudas, han sido una carga muy compleja desde el punto de vista de avanzar fundamentalmente en estudios clínicos y en la posibilidad de darle esperanza a algunos tratamientos, particularmente de aquellas enfermedades raras o infrecuentes, de las cuales hay que hacerse cargo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que hoy día hay un contexto para los efectos de poder avanzar, sí,
Yo espero que el gobierno cumpla la palabra empeñada, retirando el proyecto de fortalecimiento de FONASA que está en la Cámara y lo reingrese por el Senado, sí. Tercero, que el seguro de medicamentos, y yo coincido con el profesor Canavos, debe ser una posibilidad cierta en términos de poder disminuir sustantivamente el gasto de bolsillo. Otras iniciativas que se han planteado, yo creo que tienen pocas posibilidades de éxito, en términos de la posibilidad de una rebaja del IVA, que también se ha planteado. Creemos que, si bien yo soy partidario, eventualmente los ministerios de Hacienda de los distintos gobiernos desde el año 90 en adelante han sido reacios a establecer excepciones justamente al pago de IVA de algunas áreas, porque dicen que eso genera una perforación y hace muy difícil, pero ciertamente creemos que avanzar en un seguro de medicamentos es completamente necesario y urgente. Muchas gracias, Francisco. Andrea Martone, ¿cómo estás? Bienvenida también. Bueno, tú has estado en el ministerio, has sido actor de las definiciones regulatorias. Primero, tu opinión sobre cómo está el estado del arte de la política nacional de medicamentos. Chile hace algunos años estableció una política nacional de medicamentos con dificultad en nuestro país. A veces hay dificultad en darle seguimiento, en que estas políticas se transformen en políticas de Estado, y a veces esa discontinuidad hace perder coherencia. ¿Crees tú que las ideas que nos ha planteado el profesor Canavos, comillas, son resistidas por esta política nacional de medicamentos? ¿Habría que hacer ajuste, actualización a la política nacional de medicamentos para que sean coherentes no solo con los proyectos de ley en discusión en el Parlamento y su integración, sino que además con el tipo de iniciativas regulatorias que estamos discutiendo hoy día? Andrea. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación a la CIF, al Consorcio de Universidades. También agradecer la maravillosa presentación del profesor Canavos. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la política nacional de medicamentos ha sido una política más bien cortoplacista y poco ambiciosa, en donde yo creo que ha hecho mucha falta hacer una proyección de una política nacional de medicamentos a largo plazo, plantearnos cómo queremos la industria farmacéutica de aquí a 20 años en Chile, qué es lo que queremos ser en ese sentido. Queremos ser productores, queremos ser importadores, queremos tener alta tecnología disponible en Chile, cómo hacemos esa transferencia de conocimientos para que Chile se desarrolle en materia farmacéutica como tal. Y eso sin duda va aparejado y alimentará también a otros temas que también aquí se han tocado, como la investigación científica, y en eso yo creo que estamos muy al debe. Y tan al debe estamos que cuando se hizo la ley Recarte-Soto, en donde gran parte de lo que decía el profesor Canavos fue recogido, ¿cierto? En la ley Recarte-Soto se hizo la primera regulación de precios en Chile, que resultó bastante exitosa, asociada a una evaluación de tecnología sanitaria. Y dentro de ese sentido, esta política de regulación de precios lo que hizo fue tomar no solamente el precio de referencia internacional, sino el precio en el cual se venían vendiendo los medicamentos en Chile, en aquellos casos que lo había, pero además solicitando una oferta a los propios proveedores y además incorporando los acuerdos de riesgo compartidos justamente para mitigar los riesgos asociados a innovación de tecnología sanitaria. En ese sentido, los resultados han sido excelentes, en el sentido que todos los medicamentos de las 69 tecnologías evaluadas asociadas a tratamientos implicaron menos 8, es decir, 61 de 68 implicaron una oferta por parte del proveedor más baja que el precio de referencia internacional, y en promedio el precio ofertado por los laboratorios fue 17% más baja que el precio de referencia internacional. En acuerdos de riesgo compartido, que es un área que nos falta muchísimo por desarrollar, no solamente de términos legislativos o regulatorios, sino también de capacitación a los organismos públicos y también por parte de los laboratorios, un 25% de las tecnologías que fueron evaluadas fueron presentados a acuerdos de riesgo compartido, en circunstancias que el levantamiento internacional sobre este tipo de acuerdos alcanzaba un 35% de las tecnologías evaluadas. Es decir, ahí todavía tenemos una brecha respecto de lo que hacen otros países y cómo se implementan estos acuerdos de riesgo compartido versus lo que hemos estado haciendo en Chile. Pero también quiero destacar que justamente cuando se estaba en el diseño de la ley Recarte-Soto,
nos dimos cuenta que también la regulación farmacéutica, tal cual como lo decía el profesor Canavos, es importantísima para dar cuenta de esa nueva regulación. Por eso que la ley de fármacos 2 se hace juntamente y se presenta inmediatamente después de la ley Ricarte Soto, no porque la ley de fármacos 1 haya sido mala y era una corrección, sino que necesitábamos un siguiente paso hacia la regulación farmacéutica, que son las distintas políticas que hoy día el proyecto de fármacos 2 está tratando de sacar adelante y en las cosas que estamos hoy día discutiendo. Si queremos tener los mejores precios y ser competitivos en un mercado que es absolutamente pequeño, no solamente en términos de población, sino que también en el número de laboratorios, tenemos que también avanzar de forma muy sistémica en una materia que también es absolutamente compleja. Ok, muchas gracias, Andrea. Siguiendo con las mujeres del panel, bienvenida, Ana. Quisiera hacerte la pregunta en el sentido de que la exposición ha estado básicamente concentrada en los temas más bien de regulación de la oferta, pero también el profesor nos señala lo importante que puede ser la regulación de la demanda, y ahí menciona, por cierto, los farmacéuticos. ¿Cómo ves tú en Chile el seguir avanzando en temas de regulación por el lado de la demanda? ¿Es posible establecer, más allá de lo que ya tenemos, nuevas medidas de control y de regulación que favorezcan este objetivo de lograr una mayor cobertura y un menor gasto de bolsillo de medicamentos en Chile? Absolutamente realizable. O sea, hoy podemos mirar a la región y ver que tenemos políticas que han establecido metodologías de regulación de precios que han logrado generar una sistematización que permite analizar y ver de que ha logrado reducir los costos de los medicamentos. Un caso muy conocido por todos es Colombia, en donde a través del Observatorio Internacional de Medicamentos es evidente cómo desde que se implementa esta política de manera sistemática dentro del Plan Nacional de Salud, los precios que tenían de medicamentos bajaron importantemente sus costos. Un poco lo que mencionaba Andrea Martones, que fue como la estrategia que se utilizó en determinado momento en Chile para estos programas de salud, pero lo que nos tenemos que proyectar, y como se mencionaba, son estrategias que no sean cortoplacistas. Necesitamos hoy día, a través de esta demanda, costos de medicamentos, y la manera de poder establecerlo hoy es a través de mecanismos que nos permitan plantearnos, recopilar información, por ejemplo, de a cómo estamos comprando los medicamentos en comparación con los otros países. O sea, hoy día nosotros decimos, bueno, Chile en comparación con otros países, a lo mejor somos una población pequeña que compra por volúmenes pequeños en comparación con otros países, pero la realidad es que cuando empezamos a ver esos costos a los que acceden en compra de medicamentos, nos encontramos de que las diferencias de precio a lo que compra Chile versus otros países es notablemente mayor. Entonces, en ese contexto, hoy una medida para poder establecer el cómo regulamos, y que es totalmente materializable, pero desde una lógica sistemática, creo yo que con lo que es establecer a través del observatorio de medicamentos, compararnos con otros países, podríamos hoy impulsar en un plazo corto, pero con una visión más largoplacista, de manera que podamos ir regulando en la medida de nuestros consumos precios que sean mucho más convenientes para poder materializarlo finalmente al usuario final. Muchas gracias, Ana. Profesor Lenz, en la práctica, ¿qué políticas implementa Chile que pudiesen adicionalmente seguir en esta idea de disminuir el precio de los medicamentos sin impactar en el volumen y disponibilidad de esto? Porque la ley Ricarte Soto
ha tenido un alcance positivo, pero limitado. Ya vimos, auge también a un conjunto limitado de patologías y particularmente en algunas en el ámbito ambulatorio. A su juicio, ¿qué otras políticas adicionalmente podrían profundizar el objetivo del cual estamos detrás todos en este ámbito? Gracias a los organizadores por la invitación. Yo creo que bajo el actual ordenamiento no tenemos ninguna posibilidad de bajar precios ni generar acceso para la población en medicamentos. Aquí lo que uno tiene que hacer es entrar en una reingeniería del sistema de cobertura y de política regulatoria, si es que queremos ponernos serios respecto a este tema, digamos, ¿no? El 62% de la compra del mercado de medicamentos ocurre a través de las cadenas farmacéuticas. Y de ella el 80% ocurre a través de las grandes cadenas farmacéuticas, ¿no? El sector público como comprador solamente representa cerca del 30% del total del mercado, ¿no? De tal manera que con estos números yo creo y veo muy difícil realizar una actividad regulatoria, ¿no? Porque en la práctica la estrategia que tiene Chile es una estrategia privada que es de libre mercado, en un mercado que es imperfecto y oligopólico, tanto a nivel de laboratorio como de distribuidores, lo cual termina en precios que son más altos que los precios competitivos, con un mix de medicamentos que no son los más adecuados para la población, y por lo tanto eso desemboca automáticamente en alto gasto de bolsillo e inequidad. Esa es la estrategia privada de compra. Y la estrategia pública de compra no es mucho mejor desde el punto de vista de las personas, ¿no? Porque primero descansa en el paradigma de bonificar en 100% el acceso a medicamentos, lo cual ya genera una serie de limitaciones financieras que son complejas. O sea, es muy difícil poder seguir creciendo con ese paradigma. Segundo, en general, la bonificación está centrada en todo medicamento que no entorpezca el trabajo médico. Por lo tanto, se bonifica a nivel de atención cerrada en los hospitales, pero no se bonifica a nivel ambulatorio. Por lo tanto, hay que separar médico de medicamento. A pesar que es difícil, pero hay que separarlo. Y reconocer que el medicamento es tan importante como los médicos, aunque a los médicos les cuesta entender eso. El GES ha hecho algo para cubrir lo indispensable en diabetes, hipertensión, depresión, pero yo creo que ya nos quedó corto. La Ricarte Soto partió con muy buena intención, pero se quedó corta en financiamiento, se quedó corta en la implementación y en las definiciones respecto a lo que es el alto costo, las enfermedades raras y las catastróficas, porque generó confusión. Y la otra doctrina sobre la cual descansa la estrategia pública es que el ministerio no negocia con la industria farmacéutica, no se sienta a negociar, ¿no? Y finalmente, otra de las estrategias basales del sector público es que él abandona en todo lo que no sea la gratuidad y el GES a la población a las cadenas farmacéuticas, ¿no? Entonces, así como tenemos AFP, así como tenemos ISAPRE, así como tenemos una mala ley de derechos del agua o una legislación laboral, tenemos cadenas farmacéuticas para los medicamentos para la población. Entonces, la única forma de salir de ese embrollo es a través de una arquitectura distinta en materia de cobertura financiera, lo cual implica en la práctica que FONASA, que los seguros, tienen que comenzar a cubrir los medicamentos. Con ese 30% de tamaño del sector público en el mercado de medicamentos, nunca vamos a regular nada. Yo creo que ya hemos llegado a la frontera de regulación. Y por lo tanto, para poder aumentar la cobertura financiera de FONASA y la seguridad social, necesariamente tenemos que pensar en elevar la tasa de cotización o que haya mayor aporte fiscal. Tenemos que pasar del 7 al 9%, es lo que nosotros estimamos en el mejor de los escenarios para tratar de empatarnos con los países de la OECD, lo cual se puede hacer progresivamente. Pero si no estamos dispuestos a tocar ese porcentaje adicional de cotización, que a mi juicio debe ser con cargo a los empleadores y no a la población, porque veo en el próximo tiempo muy poco espacio fiscal para que esto pueda ser asumido con impuestos, yo creo que no vamos a poder seguir avanzando en materia regulatoria. Ok. Gracias, profesor Lenz.
finalmente, en esta primera ronda, Mariela, ¿cómo está la industria, los laboratorios farmacéuticos que al menos ustedes representan en la CIF de los innovadores? ¿Cómo está preparada para enfrentar esta necesidad regulatoria que no solo se ve técnica y académicamente como necesaria, sino que también políticamente por lo que estamos viviendo en general en el país? Mariela. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como coanfitriona de este panel, de este seminario, muy agradecida de tener a este panel de prominentes representantes de distintos sectores. Así que muchas gracias desde ya. Bueno, respecto de la industria innovadora, hay que decir que efectivamente, coincidiendo mucho con lo que señaló en su presentación el doctor Canavos, y tal como lo dice también Ronnie, efectivamente la industria innovadora participa, como ustedes saben, en prácticamente todos los países del mundo, y especialmente sus fuertes son la participación en los países europeos y los países OCDE, donde efectivamente hay una regulación de precios, hay una regulación de mercados. Evidentemente esta está estructurada, y tal como puso en su presentación el doctor Canavos, bajo 3 supuestos que son fundamentales. Una es la seguridad social, segundo es la evaluación de tecnología sanitaria, tercero es que existe un plan de medicamentos nacional. Y en ese sentido, ciertamente tenemos un tope a una regulación, y tal como decía Ronnie, quizás estamos al nivel de la frontera en cuanto a regulación de medicamentos innovadores, si no contamos con un seguro universal de medicamentos. Aquí tenemos que ser súper claros, y me encanta este debate, porque abrir los paradigmas y sentarnos a la mesa generando las confianzas necesarias para que cada uno de los sectores aporte lo que tiene desde su expertise técnico. Y en este sentido, como Cámara, y es por eso que estamos acá, efectivamente queremos construir las confianzas para abordar una regulación de mercado y una regulación de mercado que nos lleve a efectivo acceso. Los laboratorios de innovación farmacéutica no cumplen su propósito si estos medicamentos no llegan a los pacientes, no tiene ningún sentido. Y estamos acostumbrados a operar en el mundo OCDE y en el mundo europeo, que tal como lo mostró el doctor Canavos, tiene múltiples regulaciones que efectivamente hacen que finalmente estos medicamentos de innovación que cambian el curso de cualquier enfermedad lleguen a los pacientes en forma oportuna y cuando lo necesitan. Y ahí yo creo que hay que tener que destacar 2 cosas. Primero, en el mundo chileno, en nuestro mercado chileno, los medicamentos de innovación representan en el sector retail solo el 8,5% de los medicamentos, es decir, el gasto de bolsillo no está sobre los medicamentos de innovación, pues estos medicamentos son efectivamente del sector institucional y no del sector retail. Un 8,5% en unidades y un 20% en valor, ustedes comprenderán que prácticamente no tiene peso sobre el gasto de bolsillo. Luego, si vamos al mundo institucional, donde está el 90% de los medicamentos de innovación, en el mercado institucional entendiéndose como, tal como lo dijo Ronnie, un porcentaje menor de compras públicas, 30%, y el resto de compra institucional privada, ahí está el peso de los innovadores. Tenemos que, efectivamente, las compras, de acuerdo al propio observatorio de Cenabast, en términos de precio, las compras de los medicamentos innovadores son el más barato de toda la región latinoamericana, incluyendo México, y dentro del contexto de países OCDE estamos en la media. Es decir, Chile no tiene un contexto de países frente a ninguno del contexto latinoamericano, ni frente al contexto de países OCDE, precios en los innovadores, y tampoco lo es así en los genéricos de altos precios. El punto es que no tenemos un seguro de medicamentos. Cuando comparamos, y valga, aquí podemos preguntarle en más profundidad tanto al doctor Canavos como a Ronnie, que son, incluso a Andrea también, que son más expertos en la materia. Cuando comparamos precios, es muy complejo hacer estas comparaciones de precios donde tú comparas en Chile el gasto de bolsillo total de un medicamento versus el copago que hay en los países europeos o incluso algunos de la región. Efectivamente, Argentina, por ejemplo, tiene seguros de cobertura que son infinitamente superiores a los que existen en Chile, entonces estamos comparando el precio que es el copago del paciente versus el precio total que en Chile tenemos, porque no tenemos cobertura, no tenemos seguro, y los medicamentos no están incluidos
dentro de los seguros ni públicos ni privados, con ciertas excepciones, como lo señalaba Andrea muy exitosamente, la ley Ricarte-Soto, algunos de GES y atención primaria. Entonces, a mí me gustaría, perdón la interrupción, pero me gustaría invitar, Manuel, a profundizar un poco más en el tema de seguro de medicamentos y cuáles son las condiciones que necesitamos para poder abordar reformas estructurales que efectivamente puedan cambiar la vida de las personas y respondan a las demandas sociales. Si seguimos discutiendo en el fondo sobre los mismos ítems y los precios, la verdad son contención de costo en un sistema de cobertura, en un sistema de seguros. Sí, ahí apuntamos. Y en el mercado de genérico hay múltiples alternativas, como ya lo señaló en su presentación el doctor Canavos. Muchas gracias, Mariela. Precisamente quería volver al profesor Canavos y de ahí vamos a dar una segunda ronda para todos, así que no se preocupen por lo interesante de la conversación. Profesor Canavos, de lo que usted ha escuchado en esta conversación, y me sumo también a algunas preguntas que han surgido ya del público a su interesante presentación, ¿cómo ve las opciones para Chile en base a esta experiencia internacional? En primer lugar, sabiendo que usted nos ha dicho, o por lo menos por la traducción así podría haberse entendido, que la experiencia internacional sobre los precios de referencia, de control de precios por referencia internacional, al parecer no han sido del todo exitosos, a pesar de que hubo mucho entusiasmo inicial y muchos países asumieron esa como una política regulatoria. Pareciera ser que no sería necesariamente una política tan exitosa hoy día. Lo mencionaba el diputado Castro, estamos hablando aquí en la discusión de uno de los proyectos de ley sobre la posibilidad de establecer esa regulación en Chile. Una pregunta sería, ¿cómo la ve usted a la luz de lo que ya ha transcurrido de la experiencia internacional? Y tal vez otra cosa que ha llamado la atención en el público asistente que lo ha escuchado, esta frase un poco categórica al comienzo de que, al menos en la experiencia de UK, pareciera ser que la mejor regulación para los medicamentos genéricos o sin patente es la no regulación, digamos. ¿Cuáles son los supuestos sobre los cuales usted basa eso en base a la experiencia que se ha dado en UK? O tal vez también fue una mala comprensión de la traducción. Esas serían algunas preguntas para el profesor Canavos. Ok. Thank you. Bien, muchas gracias, Manuel. Gracias a las personas que han intervenido. Voy a dar mi respuesta muy breve. Primero, el tema de los precios de referencia externos. Como le mencioné anteriormente, ha sido muy popular, una metodología popular al inicio. Se ha utilizado de manera extensa, pero poco a poco lo que hemos visto en los últimos 5 a 7 años, muchos países en la OCDE, en la región de la OCDE y más allá, están tratando de avanzar y alejarse de ahí. Eso no significa necesariamente que lo hayan abolido o que lo hayan simplemente alejado completamente, pero están considerando simplemente como un criterio para la determinación de precios y también para propósitos de reembolso. El problema fundamental se relaciona con lo que mencioné en términos de los precios netos, porque los precios netos no están disponibles. Los precios netos obviamente se pueden negociar. Entonces, se puede, por ejemplo, incluir la determinación de precios externos prima facie como una metodología primaria para la fijación de precios, pero tiene que ser seguido esto con una negociación para poder comprender cuál es el precio neto del medicamento y cómo, digamos, los seguros de salud o de atención de salud pueden llegar a un acuerdo con los fabricantes en el rango de reembolso. Y eso efectivamente nos da a ver la dualidad entre el precio y reembolso. Entonces todavía tenemos estos precios de referencia externas que nos pueden dar una lista de precios, pero a propósito de reembolso tenemos que negociar basado en los precios netos y posiblemente también basados en algún tipo de acuerdos de compartir riesgos. Eso es entonces
con respecto a la referencia externa de precios. Hay otros elementos de precaución. Estos referencias externas se utilizan con tasas pobres o deficientes para sacarle ventaja al sistema, y otros sistemas utilizan unas canastas muy amplias que efectivamente toman en consideración países que no necesariamente están al mismo nivel de desarrollo. Por ejemplo, hemos visto países que son bastante ricos en el ingreso per cápita, utilizando uniendo a otros países mucho más pobres que no necesariamente se puedan comparar. Por lo tanto, hay muchos elementos que nos dicen que hay que tener precaución. Pero para tener un sistema simple, robusto, se pueden encontrar buenas soluciones, incluso en esos contextos. Ahora, la transición de estas referencias externas a lo que está, a los enfoques basados en los valores, en muchos casos es más bien aspiracional, lo que significa que no es fácil. Pero sí sé que el Ministerio de Salud, por ejemplo, de ustedes puede haber expertos que estén utilizando los criterios costo-efectividad, pero también las evaluaciones basadas en valores, las metodologías, para llegar a tener un sentido de cuál es el valor que pueda tener un producto que pueda llevar al mercado. Pero para muchos países, ir de una metodología de comando y control como referencia externa hasta un sistema basado en el valor no es fácil. Eso requiere muchos pasos. Ahora la pregunta con respecto a los genéricos y la libertad de precios, creo que es un tema de si los mercados de hecho funcionan bien o no funcionan bien. Ahí está el meollo del tema. Y creo que hay una evidencia razonable que dice que en ciertos países, y he mencionado el Reino Unido, Alemania y también Estados Unidos, funciona bastante bien el mercado. Lo que no quiere decir que no hayamos enfrentado problemas o no tengamos casos problemáticos que de hecho son fáciles de adquirir o sean muy baratos, pero difíciles de adquirir. Pero hemos visto en algunos años recientes algunas inconsistencias. Pero una consideración importante a tener en cuenta acá es que cuando el mercado funciona bien, el precio y su disminución después de que expira la patente es significativo. Hasta 70, 80% a ese nivel baja el costo para el genérico comparado con el originador, una vez que expira la patente. Y eso es un tema muy importante, una cifra tremendamente importante a tener en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta, sin embargo, que los países tales como el Reino Unido y Alemania deliberadamente se han alejado de la industria de los genéricos que ha sido fabricado a nivel local. Por lo tanto, siempre hay un más y un menos. Si uno está interesado, o si ustedes están interesados en auspiciar, apoyar la industria manufacturera local, quizás no sea una buena idea hacer esto, seguir a una disminución, una estrategia agresiva de precios y también establecer el precio de los medicamentos genéricos si ustedes tienen una metodología que baje los precios hasta que sea un nivel muy bajo. En otra manera, apoyar esa estructura industrial, porque podría provocar un problema. Y lo que es muy difícil en un ambiente donde su economía y su país está caracterizado por un gasto que se da por lo que uno gasta por el bolsillo. Puede haber una prioridad para apoyar a la base industrial, a las políticas industriales, o le damos prioridad a bajar el costo del bolsillo por los medicamentos. Por lo tanto, puede haber otros medios y otras maneras de apoyar a los fabricantes, a la industria manufacturera local. Y a veces la dualidad que se dan los precios, por ejemplo, de un precio de exportación o un precio interno para el mismo producto, podría ser una solución. En otras palabras, es mucho mejor apoyar una industria que se oriente a la exportación más que una industria que efectivamente venda simplemente a 10 o 20 millones de personas que tengan en el país. Si sirve a todo el mercado latinoamericano, entonces estamos viendo a 200, 300 millones de personas. Entonces, algunos países están apoyando distintas dualidades de precio. También el mercado local apoyan que baje el precio versus un precio de exportación que se pueda tomar como referencia y se pueda apoyar
en un mercado orientado a la exportación. Por lo tanto, siempre tenemos esa dualidad. Y aquí pauso, porque obviamente hay mucho más que decir, pero esas serían mis dos respuestas a su pregunta. Muchas gracias, profesor. Y ahora doy paso a una segunda vuelta libre, en realidad, para cada uno, en base a lo que ha escuchado, y tal vez agregar algunas preguntas que se nos llegan en general para todo el panel, partiendo por Juan Luis Castro, por ejemplo, de lo que has visto, lo que has escuchado, y sabiendo las limitaciones que se nos vienen por delante, digamos, de una gran demanda, porque no solo salud, hay muchas otras demandas sociales y económicas, y cómo hacer cuadrar el círculo, digamos, de otorgar cobertura de medicamentos con los costos que eso implica. ¿Cómo es ese desafío en los debates legislativos que se les vienen en el Parlamento, Juan Luis? Sí, yo creo que esto ha sido bastante enriquecedor. Esta va a ser mi última intervención, Manuel, porque yo, tal como te avisé, tengo que ir a otra sesión ahora. Sí. Pero primero decirte que vale la pena revisar una y otra vez el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que es una buena radiografía de lo que pasa hoy día en Chile, que tal vez eso de pronto se olvida o queda perdido en el horizonte, y creo que es un referente, no es una Biblia, pero ayuda a clarificar después de largo tiempo qué está pasando, las distorsiones. Segundo, creo que tenemos un tema cultural que también no podemos obviar. En este país, la gente está acostumbrada a tener remedios en los veladores, los botiquines, en todas partes. O sea, la gente desprecia a un médico que después de ir a verlo no le da un remedio. A ese nivel se ha llegado en nuestro país, perdónenme. Y este es un problema que yo no sé cómo se puede volver a educar cívicamente a médicos y a la gente, al pueblo, al público. Yo sigo encontrándome con los remedios en las ferias, que me toca a mí ver en Rancagua y en otras localidades aquí en la zona en que me toca ser diputado, y esto se ve es muchísimo, la informalidad en la venta de los remedios, es tremendo, a precios que son realmente increíblemente baratos. No sé la clandestinidad que tendrán esos productos, no tengo idea, pero siguen estando ahí y la gente los sigue comprando. Por otro lado, creo que tenemos que asumir la digitalización, o sea, la clásica botica, comillas, ya va quedando en el pasado. Hoy día la forma de entrega de los medicamentos, de solicitud de los medicamentos, las aplicaciones, esta pandemia nos sirvió para entender también un fenómeno nuevo en todo orden de cosas. Y también tenemos que avanzar en eso. Yo me alegro, por ejemplo, que acabamos de despachar de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que simplifica la receta electrónica, que era avanzada para el despacho de medicamentos, a una receta electrónica simple, solo para facilitar el despacho y la dispensación de medicamentos que sea no presencial, que no signifique que alguien tenga que ir a pagar una consulta para conseguir un remedio de un doctor. Entonces, cosas de esa naturaleza que son de algún modo culturales o del escenario chileno, criollo, por decirlo así, tenemos que abordar. Tercero, sigo pensando que el genérico, intercambiable, que es la apuesta que tenemos a futuro, ¿verdad?, sea una columna vertebral, desde la cual podamos ir hacia el resto del mundo de los medicamentos, pero con una fuerte columna vertebral, coincido con Ronnie Lenz, pública, que sea la que permita desde ahí generar el menor copago bolsillo y seguros que estén reembolsando. Esa discusión está pendiente de hacerse. Espero yo que en la ley, con esto termino, la ley de fármacos 2, que tenemos un debate que de pronto ha sido confuso, enredoso, ha sido a veces rígido, pero vamos a abordar ahora, en las semanas que vienen, precisamente este tema, la regulación de precios. Y a mí me encantaría, aquí está Francisco Chaguán también presente, yo sería un firme partidario de abrir las puertas de par en par de esa comisión mixta y darnos un espacio de tiempo para escuchar aquí a los mismos actores que están hablando, que creo que todos han hecho un aporte muy importante, y en vez de encerrarnos al punto y la coma de un artículo, ver de qué manera hacemos que esta ley, que está en su última fase, después va a ratificación en las cámaras, pero eso ya es una cosa mucho más mecánica, podemos dejarla con un esquema regulatorio de precios un poquito distinto a lo mínimo minimorum que todos podemos de alguna manera tener a la vista y sentirnos felices con eso. Yo creo que el desafío es mucho más grande. No soy tan escéptico, yo creo que podemos dar un paso. Me da la impresión que el actual ministro de Salud tiene más disposición al diálogo, se ha involucrado más también en este tema, lo conoce más además. Entonces creo que podríamos abrir una puerta interesante en este escenario legislativo de hoy, no de otra ley de fármacos 3 o chutear para adelante, porque esta ya lleva muchos años,
No pierdo la esperanza en eso, pero eso requiere, Francisco Chaguán, un acuerdo entre nosotros. Yo creo que podemos plantearlo. En vez de ir a hacer un pulseo, porque vamos a ir a hacer un pulseo de si hay un voto más, un voto menos, ¿verdad?, a favor de tal o cual moción, indicación, inciso, yo creo que deberíamos, en este tema, que no lo hemos tocado, pero ya bien, tener una discusión muy, muy de fondo con actores relevantes de la industria, del sector salud, de los seguros de salud, porque esto, yo creo que la ciudadanía exige una respuesta distinta a la que ha habido hasta ahora, y que no ha sido mala, pero ha sido tímida todavía para las necesidades que hay en materia de medicamentos. Muy bien. Me despido, Sí, Manuel, y agradecerle a todos los miembros de este panel también y al profesor Rao, porque tengo que pasar una comisión ahora. Sí, te excusamos, por eso te puse en primer lugar. Que te vaya muy bien, Juan Luis. Gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias. Francisco, te dejo a ti con la misma pregunta. A ver, varias respuestas que son simultáneas. La primera, señalar que yo soy partidario del Observatorio Internacional de Precios, tal como lo planteamos en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de Salud que nos tocó integrar junto con Manuel. Esa fue una propuesta que entregamos al Ejecutivo y donde hubo un amplio debate en la misma Comisión Asesora Presidencial, y luego ese informe no se entregó nunca formalmente al gobierno, debido justamente a las complejidades que surgieron entre el gobierno y la oposición respecto de la modificación de la ley de ISAPRE. Yo quiero volver a pedirle a mi gobierno que ese informe, esa comisión asesora presidencial, termine entregando ese informe, entre los cuales estaba el Observatorio Internacional de Precios de Medicamentos. Primer tema. Segundo, coincidir con Mariela, porque efectivamente la industria farmacéutica nacional efectivamente es de las industrias que realizan un mayor valor agregado en nuestro país, y hay un fuerte mercado de exportación de productos farmacéuticos afuera. Y Mariela señalaba un tema que me parece absolutamente relevante, que muchas veces las comparaciones de precios de medicamentos son asimétricas, porque de alguna manera no contemplan los seguros de medicamentos que hoy día tenemos en distintos países de América Latina. Por ejemplo, Argentina. Y es un tema que tenemos que evaluar, develar y enfrentar de alguna manera. Por tanto, el tema de fondo es cómo somos capaces de avanzar en un seguro de medicamentos. Y yo quiero retomar las palabras de Juan Luis Castro, porque lo que él nos ha planteado es un tema relevante. En la medida que este proyecto de seguro de medicamentos en FONASA sigue estancado por falta de urgencia legislativa, yo creo que la ley de fármacos 2 representa una buena oportunidad para que una indicación del Ejecutivo nos permita incorporar esa discusión en este proyecto que está en la comisión mixta y nos permite resolver este tema con mucha más prontitud y evitar quizás 2 años de tramitación de un proyecto que es urgente y necesario. Y por tanto, esta idea que se me ocurrió escuchando a Juan Luis, me parece que debiéramos plantearla justamente al Ejecutivo y poder, a través de una indicación del propio Ejecutivo, reincorporarla en la discusión de la comisión mixta, lo que nos permitiría zafar rápidamente. Luego la experiencia colombiana, que Rodney algo planteó. Como ustedes bien saben, tenemos 3 regímenes distintos para los medicamentos en Colombia: la libertad regulada, la libertad vigilada y, por supuesto, también el control directo. Y en este sentido, lo que nosotros planteamos es que debiéramos también avanzar en la misma dirección que avanzó Colombia. En la década de los 70, ellos partieron por una racionalización económica y terapéutica de los medicamentos. En la década de los 80 incorporaron el DCI internacional, como también una garantía de la calidad de los medicamentos y también una información de precios, cuestiones que nosotros fuimos avanzando en la ley de fármacos 1, en algunas de ellas, otras en la ley de fármacos 2. Lo tercero, que hizo relación con un plan obligatorio de salud, donde establecieron cuáles eran el listado de medicamentos esenciales. Por tanto, acá vamos en la misma dirección: establecer una política nacional de genérico para acercar efectivamente los precios de los medicamentos a las personas, pero para eso se requiere entender que acá se requiere ir al tema de fondo, porque acá cuando se plantea que el precio de los medicamentos en Chile es más elevado que el resto de los países de América Latina, se comete un error, puesto que no se compara adecuadamente en los seguros de salud, y claramente eso distorsiona la realidad. Además, tenemos un tema adicional. Acá se ha planteado durante mucho tiempo la necesidad, por ejemplo, de recurrir al fondo de la OPS para los efectos de generar compras públicas de medicamentos
que permitieran efectivamente por volumen tener para algunos medicamentos precios más económicos. Un tema que se ha hablado, se ha explorado, pero en definitiva no se ha activado con toda con toda la fuerza necesaria. Y por otra parte, Senabas, el rol de Senabas. Este es un tema que nosotros hemos estado abriendo puertas desde el punto de vista de la adquisición de medicamentos y la venta también a farmacias, y particularmente partiendo por las farmacias independientes y luego yendo a las cadenas de farmacia con normas estrictas de fiscalización. Yo creo que también eso parte también con una posibilidad de abaratar. Todavía no vemos los efectos de ese abaratamiento de costo, pero se van a ver en el mediano plazo. Mientras tanto, el seguro es absolutamente urgente y necesario, y poder discutirlo al amparo de la discusión de la comisión mixta me parece que puede ser una medida, Andrea, que también está asesorando a los senadores de la oposición y a las bancadas de la oposición, que puede ser una oportunidad única y que no se nos pueda a lo mejor volver a abrir una puerta como esta en términos de bajar los tiempos de tramitación de un proyecto que es urgente y necesario. Muchas gracias, senador. Andrea, bueno, tú negociaste una ley como la ley Ricartes Soto, sabes lo que es la negociación político-parlamentaria. En base a lo que has escuchado de Juan Luis y del senador, ¿qué viabilidad como asesora parlamentaria, particularmente en el Senado, ves tú a este tipo de acuerdos? Yo creo que lo que en materia de salud y acceso, me parece que no hay ni oposición ni oficialismo. Yo creo que hay ciertos matices en cómo abordar los temas, pero a mí no me cabe la menor duda en ambas comisiones que en materia de acceso estamos todos de acuerdo, tal cual como fue la votación de la ley Ricartes Soto. O sea, en ese sentido, yo creo que puede haber un gran acuerdo político que yo creo que además debiera avanzar en cómo recarterizar el sistema de prestaciones. Esto quiere decir que tengamos una evaluación de tecnología sanitaria para todas las prestaciones que se entregan coberturas. En Chile, y solo para aclararle al profesor Canao, sí existe cobertura de medicamentos, ambulatorio y hospitalizado, ambulatorio en el lado público solamente, pero que es donde se atiende el 75% de la población. Pero sin duda el GES se nos quedó chico en evaluación de tecnología sanitaria, que no la tiene, en términos de también transparencia en lo que se hace y en cómo se destina el gasto público y en la toma de decisiones. Y además que una vez antes de que se entre en cobertura, esta negociación con precios ha mostrado que si uno interactúa con todos los actores para poder entregar una mejor cobertura, existe disponibilidad para hacer que los recursos se gasten de manera más eficiente. Y esos son los datos que yo mostré al principio, ¿cierto? En donde convocada a la industria, por ejemplo, para ofrecer precios, efectivamente esos precios ofrecidos antes de entregar la cobertura sí tienen un impacto significativo. Yo creo que otro elemento importante es empezar a desmitificar el conversar todos juntos. Esto de no me junto ni con la industria, no me junto con este de acá, no me junto con el de allá, lo que genera es que vamos compartimentalizando, esto me salió de compartimento, las discusiones, y por lo tanto no logramos arribar a soluciones bastante más sistémicas. Y creo que si hay algo que es claro en salud, es que no se puede abordar desde una pequeña área un problema que es bastante más global. Y yo comparto contigo lo que tú decías respecto de los proyectos de ley, que también me toca ahora estar en el comité de expertos convocado por el Ministerio para ver las reformas de FONASA y de ISAPRE, que todos estos sistemas están absolutamente enlazados. Y no es posible mirar el sistema de salud si es que no miramos, y tampoco un seguro de medicamentos o una ley Ricartes Soto si es que tampoco abordamos la regulación farmacéutica y la ponemos al día con la regulación internacional también. Ok, muchísimas gracias. Ana, frente a esta posibilidad de acuerdos, ¿cuáles serían tus aprensiones, tú que representas al equipo de profesionales químicos, farmacéuticos y bioquímicos que están atentos a este debate legislativo y avanzar en cuanto a política de medicamentos y su cobertura? ¿Dónde están tus preocupaciones esenciales frente a estas posibilidades de nuevos acuerdos? Mira,
Creo que es muy cierto que compartimos en general todos los puntos que se han expuesto. Yo lo que siento que no hemos tocado un poco tiene que ver con el transparentar los costos que hay en toda la cadena del medicamento. Es algo que no le hemos dado fuerza a la discusión. Si bien la gran problemática internacional, como lo dijo el doctor Canavos, es el no tener acceso al precio neto, sí podemos tener acceso al precio de venta desde el laboratorio que produce, el intermediario y la farmacia que finalmente es la que entrega el medicamento a los usuarios. ¿Y por qué me refiero también a la farmacia donde accede la gente a comprar el medicamento y no hago referencia a las coberturas que hay en los sistemas públicos de salud? Porque en general el gasto de bolsillo está debido a esa cobertura que no dan los sistemas actuales sanitarios. Y en ese contexto, las aprehensiones que nosotros tenemos, uno, tiene que ver con el transparentar estos costos en toda la cadena del medicamento, y como mencionó el diputado Castro referente al informe de la Fiscalía Nacional Económica, ahí hay un punto que muchas veces queda oculto y que tiene que ver con los intermediarios en esta cadena del medicamento. Hoy día bien sabemos que gran parte de la elevación de los costos se da en este eslabón de la cadena, y me llama la atención que dentro de, y tomando como ejemplo de la región a Colombia, que es un ejemplo que todos muy bien conocen, ahí la política fue fuertemente orientada a poder regular en ese eslabón de la cadena, y no así como acá, digamos, hemos avanzado en la regulación a nivel de las farmacias. Entonces, es un poco la aprehensión de que las políticas que tenemos orientadas actualmente, que por supuesto son avances que son necesarios de seguir impulsando para que se concreten, no están hoy enfocándose al intermediario. En la ley de fármacos 2, que de algún modo parte de su nombre va orientado a atacar la integración vertical, de algún modo se cae ese aspecto dentro de esta política, y hoy día mantenemos como gran problemática el que dentro de estos intermediarios aún se visualiza que hay relaciones no adecuadas entre quien, digamos, hace la compra al por mayor a los laboratorios, y que a la vez tiene relación con la farmacia que vende al usuario final. En ese aspecto son aprehensiones que nosotros tenemos. Desde el punto de vista de la política de genéricos y lo que incluye la ley de fármacos 2, que es la prescripción por DCI, nos preocupa el tema de que cada vez hemos estado viendo de que la producción de genéricos en Chile, y sobre todo con la política de bioequivalencia e intercambiabilidad, ha generado un desmedro en la producción de muchos productos genéricos. No tenemos bien claro pero es como lo que fuertemente suena, de que el tener que acreditar la bioequivalencia de productos estaría a lo mejor desincentivando a mantener la producción, y tampoco tenemos o hemos fortalecido una producción local de medicamentos genéricos, y lo que preocupa mucho a nuestro gremio es que vayamos con el tiempo teniendo cada vez más drogas huérfanas, donde no tengamos producción de terapias que sí, de acuerdo a las evaluaciones de tecnología, de las tecnologías sanitarias, son drogas importantes de disponer en los listados esenciales de medicamentos para el país, pero que no hay interés del sector productivo a generarlo por los gastos que involucran el certificar la bioequivalencia de estas drogas que, digamos, llevan ya muchos años en el mercado con, de algún modo, ganado su reconocimiento en la efectividad terapéutica que tienen. Muchas gracias, Ana. Profesor Lenz, agrego a su segunda ronda una pregunta que tiene que ver con que parecer en el mundo académico y técnico hay mucho entusiasmo por los acuerdos de riesgo compartido,
Sin embargo, en el caso chileno han resultado infructuosos los esfuerzos por seducir, por, digamos, de alguna manera, a la autoridad. ¿Qué incentivos debiera tener una nueva política o regulación para que la autoridad esté más incentivada a promover estos acuerdos de riesgo compartido, que la experiencia internacional demuestra que parece ser que sí están siendo una buena experiencia para la regulación de precios de medicamentos con patente? A ver, me hace una pregunta difícil, doctor, porque tenemos acá al profesor Canaos, que junto con el profesor Garrison son los dos grandes baluartes que hay en farmacoeconomía de los acuerdos de riesgo compartido, así que me pone en una posición difícil. Sin embargo, a ver, la primera cosa, mi impresión es que el acuerdo de riesgo compartido tiene un uso que está más bien circunscrito a cierto grupo de drogas innovadoras, cuya entrada en el mercado por sus altos costos requiere condiciones específicas de negociación por parte de seguros, de la industria y de los prestadores. Entonces uno piensa en un contrato donde se perfeccionan las condiciones de entrega, de criterios de elegibilidad para los pacientes y de uso del medicamento, que una vez que uno logra tener mejor información, entonces puede pasar a etapas de mayor masificación, ¿no? Ahora, tanto acá como en el resto del mundo, el acuerdo de riesgo, el Management Entry Agreement, no han logrado popularizarse tanto como pensamos desde la esfera académica. Y en ese sentido, mi impresión es que todavía el mundo no está muy maduro, tanto los prestadores, los financistas, como la industria, justamente para poder compartir riesgos. Todo el mundo dice, no, sí, efectivamente mi medicamento es súper bueno, sí, yo hago la mejor clínica, no, mira, yo tengo la voluntad de cubrirlo, pero a la hora de los que hubo, cuando tienen que acordar una condición específica, todos los actores se echan para atrás. Por lo tanto, yo creo que este es un proceso que vamos a tener que seguir presionando desde el punto de vista conceptual, porque finalmente lo que uno transa en salud son riesgos. Y por lo tanto, mi impresión es que vamos a tener que seguir empujando en esa dirección. Sin embargo, me da la impresión, y aquí me atrevo a colocar una idea que a lo mejor puede ser un poquito más disruptiva desde el punto de vista farmacoeconómico, pero que uno lo comienza a ver en los sistemas de salud, y es que la atención basada o centrada en valor, ¿no? Lo que los norteamericanos llaman el value base, ¿no? Healthcare, puede ser como una alternativa interesante en términos de transición desde la situación actual hacia una situación más compleja de acuerdos de riesgo compartido, ¿no? En el sentido de que el value base ya coloca una serie de indicadores de resultados o de procesos que pueden ser interesantes para el paciente e implican un trabajo mancomunado entre los actores, sin llegar al nivel de exigencia y de precisión que requiere el acuerdo de riesgo compartido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que debería incorporar el plan de salud universal que vamos a comenzar a trabajar acá en Chile es que una porción de ese plan tiene que estar dedicado a este tipo de arreglos, ya sea de acuerdo de riesgo compartido o de value-based healthcare, o de cualquier otra alternativa que nos permita pensar en términos de incentivos para la generación de soluciones a los problemas de salud de las personas, y no quedarnos, como va a ser la tendencia natural, a un plan de salud expresado netamente en términos de prestaciones o de productos farmacéuticos específicos. Probablemente en la primera etapa vamos a tener que bonificar hartas prestaciones y hartos productos farmacéuticos, pero tenemos que ir avanzando hacia un esquema donde se pueda caminar hacia soluciones y que implique un trabajo más mancomunado entre seguros, prestadores e industrias. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, y finalmente, darle también su cierre final a Mariela. Somos un mercado chico, Mariela, y eso es un karma, porque siempre que decimos eso es como si estamos resignados a tener precios más altos. ¿Será ese karma siempre una fatalidad para nosotros o hay algunas opciones? ¿Cómo lo ves? Lo veo que no es un karma, veo que a veces los karmas son oportunidades, y en ese sentido creo que podemos ver, hay ejemplos concretos. A mí
yo rescato lo que ha dicho Andrea Martone respecto de la ley Ricarte-Soto. Creo que es, y también lo ha mencionado Ronnie, imponer criterios basado en evidencia para poder ampliar el acceso a los medicamentos innovadores. Sin duda es una oportunidad que tenemos ahora, que es hoy es cuando. Y si tenemos esa oportunidad, no tomarla y no construirla entre todos los actores nos vamos a arrepentir mañana. Entonces, por lo menos desde esta industria de medicamentos innovadores muy disponibles para co-construir, para avanzar en acuerdos de compra innovadores, para avanzar en coberturas, en recarterizar, como se ha dicho, es un verbo nuevo, recarterizar las coberturas existentes. Creo que sería un tremendo avance y unas tremendas ganancias en ese sentido, y tenemos que aprender de nuestra propia experiencia y también de la experiencia internacional, y claramente ya vemos que efectivamente solo con la ley de intermediación Cenabás, que no es un tema de cobertura, no es un tema de mejor negociación estatal, es más bien un tema de acceso. O sea, estamos hablando que cuando hay acceso, cuando generamos acceso, efectivamente, por las distintas dinámicas que explicó el profesor Canavos, vamos a acceder a mucho mejores precios. Y para eso tenemos que tener, como dice Ronnie, y como lo han nombrado todos aquí, una institucionalidad más avanzada, y en eso los chilenos hemos sido campeones en Latinoamérica, en otras áreas, no en salud probablemente, pero sí hemos sido muy vanguardista en tener una institucionalidad sólida, transparente, que ha sido icónica en toda la región. ¿Y por qué no hacerlo en salud? ¿Por qué solo lo hacemos para el mercado financiero? Hagámoslo también en salud, muy disponible, y muchas gracias a todos. Profesor Canavos, usted abrió y tiene palabras al cierre, algún comentario final de lo que ha escuchado que nos pueda ayudar en este debate. Well, it seems to me, I think I've heard with great interest the interventions by the panelists, and I think. He escuchado con gran interés la intervención del panel y creo que es muy bueno tomar en consideración, porque ustedes están en una encrucijada donde están viendo las mejoras a su legislación nacional para salvaguardar la accesibilidad en términos de la disponibilidad y la capacidad de pago también. Y una de las cosas que es muy importante, cuando ven el lado de las intervenciones de la oferta, es importante y crucial considerar no solamente el lado de la oferta, sino también lo que se relaciona a los precios, las medicinas con patente o sin patente, los genéricos, sino que también tenemos que abordar de manera muy vigorosamente la lado de la demanda de la ecuación. Y eso se relaciona también a la prescripción de las patentes, a tener información, bases de datos, también guías clínicas. Y ustedes quizás también deben ver toda una trama de incentivos y desincentivos. No tiene que ser solamente los financieros, sino que hay otros temas que también tenemos que analizar y herramientas que podemos implementar tanto en la prescripción y en la dispensación. Es interesante y ustedes pueden influir sobre los copagos. Y es suficiente decir que con las excepciones que tuvimos en partes extensas de Europa, el 85% de todas las prescripciones son sin copago en un número de países. Y por supuesto, ustedes pueden lograr algo así con una mezcla de políticas que sí se relaciona con, por ejemplo, un lado agresivo del lado de la oferta, pero sino también una postura agresiva del lado de la demanda. Y eso es lo que tengo que decir. Y quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Y qué bueno que verlos a ustedes, algunos que he conocido desde antes. Bueno, y con puntualidad inglesa, estamos terminando a las 7 de la tarde de Chile, 11 de la noche de Inglaterra. Muchas gracias a todos. Este panel va a quedar grabado en el canal YouTube de CIF para quien quiera volver a revisarlo. Así que agradecer a Marta, la presidenta de CIF, a nuestra decana Patricia, que nos introdujeron, a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Y por cierto, senador y por extensión a los diputados, disponibles como consorcio de universidades para los debates que podamos ayudar a llegar a mejores reformas en el caso del sistema de salud chileno.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas gracias, tardes. muy gentil. Hasta luego. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, Adiós, chao. gracias.